Vamos a empezar a hacer un recording. Bueno, nada más veo una persona conectada. A veces no se conectan muchas personas. Pero bueno, vamos a comenzar. Hay un poco de ruido. Mi vecino está cortando la grama a esta hora. Esta es una hora de contemplación y meditación. Y la hora de contemplación y meditación básicamente es que leemos algo, reflexionamos sobre ello y luego contemplamos. Contemplamos, tenemos un rato de silencio y entramos profundo en la enseñanza y luego procedemos a la meditación. Entonces, bueno, vamos a proceder con lo que vamos a analizar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos la noche oscura del alma. Yo creo que eso es un término que hoy en día se habla mucho, pero a veces las personas no tienen como que mucho contexto de lo que es. Y básicamente esa expresión viene de los versos o de unos poemas escritos por San Juan de la Cruz, que básicamente él lo que nos decía es que en su estado de sufrimiento mayor, él fue encarcelado, apresado, humillado, tenía una desnutrición severa, tuvo varios episodios de salud muy fuertes. Cuando él tuvo esas circunstancias más extremas, en esas circunstancias extremas, él pudo conocer a Dios, él pudo conocer la divinidad. Sin embargo, la noche oscura del alma se refiere a esos instantes cuando él sufrió esos episodios donde él se sintió como de alguna u otra forma que Dios había desaparecido. Entonces, la noche oscura del alma es una metáfora que se utiliza para describir cuando nosotros en algún momento de nuestras vidas sentimos que Dios nos ha abandonado o que la divinidad ha desaparecido o dónde está ese ser supremo o lo que sea que lo llamemos, no importa cómo sea, y que nos demos cuenta que, o sea, tengamos la sensación de que no está allí, de que no está presente, de que nos ha abandonado. Entonces, ¿qué sucede después de una noche oscura del alma? Que hoy en día, no sé, con toda esa espiritualidad falsa que hoy en día la usan como algo de, ay, me siento mal y estoy teniendo una noche oscura del alma. No, es algo mucho más profundo. Es algo de que cuando tienes una práctica espiritual o un trabajo que estás haciendo espiritualmente muy, muy profundo, eh, a veces tienes episodios en donde sientes la presencia de Dios, pero a veces te sientes como que de verdad Él te abandonó. O sea, yo creo que eso lo hemos sentido todos, no necesariamente tiene que ser alguien que tenga una práctica o qué sé yo, eso todos nos hemos sentido en algún momento abandonados, como que estamos solos, como que no estamos protegidos, vulnerables. Pero básicamente es cuando, o sea, estamos sumergidos en una oscuridad muy profunda y no sabemos ni siquiera cómo vamos a salir del hueco en el que estamos metidos. Entonces, eh, la reflexión aquí es que siempre, 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 cuando esos pensamientos de abandono nos vengan, tenemos que pensar y reflexionar que nosotros somos parte de la divinidad. Es decir, que nosotros, dentro de nosotros, hay una chispa divina que forma parte de nuestra existencia. Y esa chispa divina simplemente no la reconocemos o no somos capaces de darnos cuenta que existe en nosotros porque el ego es el que domina la película de las vidas nuestras. O sea, en otras palabras, la mente, el, el, el ego, los sentidos, todo lo externo es lo que básicamente domina nuestra existencia. Entonces, cuando eso es lo que domina, es muy difícil poder reconocer esa chispa divina que existe entre nosotros. Pero aun cuando a veces no la reconozcamos, tengamos siempre la certeza de que la chispa divina no se apaga, siempre está allí, siempre es viva. Entonces, cuando tenemos esta noche oscura del alma, lo único que nos queda es nunca olvidar que aunque no sintamos esa presencia divina, aunque nos sintamos abandonados, puede ser simplemente una sensación, pero en el fondo debemos siempre creer que nunca estamos solos.
porque ya formamos parte de eso, ya formamos parte de la divinidad. Entonces, bueno, lo- la persona que se acaba de conectar, lo que básicamente estamos aquí analizando es esa noche oscura del alma que nos da la oportunidad de reflexionar y de poder darnos cuenta. A lo mejor esa noche oscura del alma es necesaria. A lo mejor ni siquiera tenemos un camino espiritual, a lo mejor somos ateos, no creemos en Dios o no creemos en nada o somos eh, personas que simplemente vivimos una vida y que simplemente no creemos en nada, o sea, vivimos y ya. O que somos gnósticos o lo que sea, o agnósticos, no importa, pero la noche oscura del alma a veces nos revuelca de una manera que nos lleva a reflexionar qué existe más allá de lo que estoy viendo con mis sentidos, con mis ojos. Y esa noche oscura del alma, esa oscuridad profunda, eh, es la que nos ayuda a reconocer esa chispa divina en nosotros. Y a lo mejor por eso la pasamos tan mal. Y todos en algún momento de nuestras vidas lo vamos a pasar muy oscuro y muy mal, porque es necesario. Y eso lo explicaba San Juan de la Cruz en sus poemas, que él fue el que vino con esta metáfora, la noche oscura del alma. Una vez yo coloqué un post en Instagram que hablaba de la noche oscura del alma y alguien comentó y me preguntaba, ¿cuántas noches oscuras del alma puede tener alguien? Y yo le respondí, o sea, analicé, medité sobre eso y yo le respondí, lo que me vino en mi intuición es que podemos tener muchas noches oscuras del alma. Somos seres humanos con una mente muy finita y en esa finitud se nos puede olvidar que somos parte de un todo, de una chispa divina. Y cuando lo olvidamos es que tenemos esa noche oscura del alma. Entonces, un ser humano puede tener varias noches oscuras del alma en el transcurso de sus vidas, pero pienso yo que entre más tengas es porque más cercano estás a darte cuenta de tu verdadera naturaleza. Es como quien dice, la noche es más oscura cuando está cerca del amanecer. Es lo mismo. Em, yo tuve una que yo puedo palpar o puedo decir cuándo la tuve y después de qué episodio empecé yo a tener esa noche oscura del alma. Y yo siento que ahorita pudieras decir que tal vez esté tratando de analizar si estoy pasando por una, porque en mí se están dando ciertos cambios y es necesario porque cuando uno se va dando cuenta y va descubriendo la verdadera naturaleza de la realidad, como las cosas cambian, uno tiene cierta disonancia cognitiva, es decir, la realidad va cambiando porque uno la va viendo con otros ojos y eso al ego le produce choque. Y cuando uno tiene esos choques, uno se siente atribulado y uno dice, estoy en la oscuridad, me siento desamparado, estoy vulnerable, me siento desprotegido. Y esa es la noche oscura del alma, sentir que uno no tiene una protección divina, que Dios a uno lo ha abandonado. Entonces eso es muy común sentirlo. Obviamente a veces tenemos tristeza y eso no es lo mismo, pues podemos tener tristeza porque perdemos algo, porque tenemos deseos y somos apegados a cosas materiales o cosas externas, entonces eso se va o se muere y sentimos tristeza. Eso no es una noche oscura del alma, una noche oscura del alma es una, a veces se le confunde con una depresión profunda, con un dolor muy, muy, muy profundo de lo que estamos pasando. Pero lo que quería yo discutir hoy en esta contemplación es algo que conseguí de un autor que nunca lo había escuchado, hace tiempo, hace unos días lo encontré. No, lo encontré, no, ese no fue, ese lo encontré no hace tanto tiempo. Y él habla de la noche oscura del alma de una manera que yo tal vez nunca lo había visto de esa forma. Y es una forma muy, muy concreta de verlo y muy concreta de, no sé, es una forma muy curiosa de ver la noche oscura del alma. No solamente se trata de pasarla mal, sino de saber, o sea, de entender tal vez por qué la estamos pasando tan mal. Está en inglés, no me dio tiempo traducirla, pero yo les voy a decir les voy a dar una idea. No sé si quieren prender sus cámaras para que después de allí podamos compartir o reflexionar
¿qué ha sido para ustedes una noche oscura del alma si han podido pasar por ella? No les dé pena. Ok. El autor se llama Gerald May. Era un psicólogo y también era un teólogo. Y hacía ciertas, em, hacía ciertas conferencias, daba conferencias de contemplación. Leí un poco de él y me pareció muy curioso porque una de las prácticas espirituales que a mí más me gusta es la contemplación, que es la lectura. Bueno, la contemplación no solo es lectura, la contemplación es vivir la vida en pleno, en observación profunda. Pero bueno, digamos que todos los días yo trato de contemplar un texto sagrado y sumergirme en su enseñanza. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice. Pero este texto es muy, muy curioso porque yo nunca creo que lo había visto desde esta mirada. Y es una mirada muy bonita, es una mirada muy curiosa. O sea, me causó curiosidad y al mismo tiempo belleza, porque, no sé, es otra forma de ver el misterio de la divinidad. O sea, el misterio de la divinidad nosotros nunca vamos a poderlo comprender porque tenemos una mente limitada. ¿Cómo podemos comprender nosotros a la divinidad? O sea, eso es prácticamente imposible, no con esta mente. Entonces él dice, aunque no nos damos cuenta en algún momento, cuando es habitual a los sentidos, Dios desaparece en el proceso de la noche oscura del alma. Esto de seguro es porque nosotros abandonamos el apego que tenemos a ello. Ya les explico. Hemos hecho un ídolo de la imagen o sentimientos de lo que creemos es Dios, dándole más importancia dándole a eso más importancia en vez de dársela a lo que verdaderamente representa Dios. Esto puede pasar o esto puede suceder con una imagen o un sentimiento que tengamos de la divinidad. Por ejemplo, algunas personas tienen una sensación de divinidad distante, eh, confusa y de juicio acerca de la divinidad. Otros sienten a Dios absolutamente como que está en control de su destino y no tienen nada que hacer ni nada más que decir. Otros son totalmente lo opuesto y no creen en ningún Dios, sino que Dios los ha dejado solos para que ellos tomen sus propias decisiones. Lo estoy traduciendo, por eso soy un poco lenta cuando lo leo. Otros cargan con la idea de un sentimiento de una presencia amorosa de Dios, confortable y que les asegura, pero al mismo tiempo es estática y nunca los invita a tomar riesgos. No importa cuál sea la forma en que tú lo sientes, todos estos sentimientos rígidos acerca de lo que es Dios restringe nuestra apertura a la realidad divina que es incomprensible. Pero esto a mí me pareció demasiado deslumbrante, porque yo nunca había pensado, y es cierto, que a veces el pensamiento tan limitado que nosotros podemos tener de la divinidad, porque lo tenemos en un concepto encerrado en una caja, pudiera llevarnos a pensar, nos pudiera llevar a la noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos un concepto, una manera de cómo creemos que la divinidad es. Y por eso es que caemos en juicio y descartamos que la divinidad es absolutamente todo, que lo abarca todo y que hay otras formas de acercarse a la divinidad diferentes
a las que yo tengo concebidas en mi proceso mental. Entonces, el autor lo que nos invita es que reflexionemos acerca de lo que nuestra mente puede estar limitándonos de pensar qué es lo que verdaderamente es la divinidad. Y al final él dice, nos restringe nuestra apertura para, o sea, para comprender la realidad divina que a la vez es incomprensible. Y es cierto, cuando nosotros pensamos que la divinidad es de cierta forma, ya ahí vamos perdiendo, porque la divinidad no es de ninguna forma en nuestra mente, porque para nosotros es incomprensible. O sea, nadie con una mente finita, como todos nosotros, puede entender el misterio divino. Y el no entendimiento y el apegarnos a una figura de como creemos que es, puede dar origen a una noche oscura del alma, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que esta noche oscura del alma, a lo mejor yo me imagino, él dio varios ejemplos. Algunas personas creen que Dios es amor, otras personas creen que Dios ni siquiera tiene partido en sus vidas y los abandonó y ellos son el destino. Entonces, por ejemplo, digamos que yo creo que Dios no existe, vamos a suponer que ese es mi camino y que simplemente la divinidad me abandonó y yo estoy a cargo. Cuando yo tengo esa idea fija y yo no le doy apertura a creer que sí hay un poder maravilloso y mucho más supremo que el mío, y yo nada más me encajo en esa idea que tengo, yo puedo entrar en una crisis porque yo no estoy siendo capaz de pensar de que hay otras formas de pensar en cómo la divinidad se puede expresar en mi vida. Y eso puede producir una crisis. Entonces a lo mejor no le doy cabida a un mensajero de la divinidad que se me aparece como mendigo pidiéndome una limosna y que al mismo tiempo me da un mensaje que me puede abrir los sentidos. Por ejemplo, cuando yo leí este mensaje, cuando yo leí esto, yo nunca había pensado en una noche oscura del alma de esta forma, que a lo mejor la forma limitada o como yo concibo el misterio de la divinidad hace que yo tenga un sufrimiento y me sienta abandonada, porque a lo mejor no le estoy dando apertura a otras formas de pensar que en realidad forman parte de la divinidad, porque en la divinidad todo cabe. Crea yo o no en esas otras cosas, todo cabe en ese pensamiento. Entonces, el autor lo que nos invita es a abrirnos, o sea, él nos hace reflexionar a cómo nosotros podemos abrirnos a, a otras formas de concebir el misterio divino, nuestra práctica espiritual. Eh, por eso es que cuando uno está en un camino espiritual, los budistas lo dicen mucho, el sentido del humor es primordial. Tú no puedes ser rígido en tu práctica y simplemente meditar todas las mañanas, hacer yoga y leer 3 versículos de no sé qué cosa, por decir algo. O no como ciertas cosas o hago. O sea, cuando hay rigidez en el proceso, nos deprimimos, podemos entrar en una oscuridad muy profunda. Pero la oscuridad es necesaria porque nos dobla, nos hace vulnerables y nos ayuda a pensar que hay otras cosas y nos damos la oportunidad de experimentar otras cosas. Entonces me pareció, o sea, yo creo que yo nunca lo había visto así y me hizo reflexionar mucho en mi propio camino. Yo no sigo un lineaje o un camino espiritual específico o una filosofía. Yo leo todo y yo me abro a todo, pero sí tengo mis conceptos, sí tengo mi rigidez, en donde a veces no le doy cabida a otras cosas, olvidándome que en mi mente finita yo necesito darle cabida a todo, porque pues eso forma parte del misterio de lo que es Dios verdaderamente. Es por eso que siempre, y ahí también entra algo como lo que es la compasión, porque cuando somos abiertos a estos conceptos nos podemos dar la oportunidad profunda de poder entender que una persona mala también forma parte de la divinidad, fue creada por la divinidad, y que dentro de esa divinidad todo cabe, lo bueno y lo malo. Y de ahí vienen estas filosofías es de espirituales en donde nos enseñan que todo es una unidad y nos enseñan a no vivir en la dualidad, es decir, en no ver las cosas buenas o malas, sino que lo bueno y lo malo forma parte de un todo. Y esa es verdaderamente, yo creo que la invitación.
Y eventualmente las noches oscuras del alma nos ablandan, nos hacen vulnerables y en esa vulnerabilidad nos hace abiertos. Tenemos apertura, tenemos, tenemos la sensación de querer seguir descubriendo más acerca del misterio divino. Y eso es lo que hace bonito el camino. Pero bueno, la noche oscura del alma no es algo malo, nos sucede porque pues hay trabajo que hacer y como dije al principio, podemos en el transcurso de la vida, podemos tener varias noches oscuras del alma y eso fue una pregunta muy buena que hizo alguien en un post que yo hice, como les dije al principio, que decía, ¿cuántas noches oscuras del alma puedo tener yo? Y yo me tardé en responder porque en verdad yo siento que yo he tenido una muy marcada, aunque yo diría que ahorita pudiera estar teniendo otra, eh, pero no había pensado en eso. Y me abrió a esa conclusión de que somos muy finitos, somos muy incompletos, no somos perfectos y podemos caer. eh, y podemos pensar que la divinidad nos ha abandonado, que la divinidad nos ha dejado desamparados. Hay un mensaje muy lindo de, ay, no me recuerdo el autor ahorita, Michael, bueno, no me recuerdo el autor, pero lo que él decía es que, de hecho, él estaba leyendo un pasaje de La Noche Oscura del Alma y él explicaba que Dios era como un venado y un venado, para mí los venados son los animales más lindos que hay, son los más inocentes, los más puros, pero el venado eh, es muy lindo, es muy puro, es muy noble y cuando uno los ve uno los quiere tocar, pero ellos desaparecen. Entonces él ilustraba el misterio divino como un venado, que es lindo, es hermoso, que a veces nos hace destellos y podemos sentir esa conexión profunda. Pero a veces sentimos que eso se va y lloramos y, y sentimos que nos estamos abandonados y esa es la noche oscura del alma y el venadito se vuelve a aparecer y volvemos a sentir que no nos ha dejado solos, simplemente que se escondió entre los arbustos. Eso lo dice él en una metáfora más larga. Y de pronto uno dice, es verdad. Cuando yo leí eso, será porque a mí me encantan los venados, yo pude entender y dije, es verdad, esta metáfora es tal cual. El venadito representa el misterio de Dios, que Él aparece y desaparece. Pero a nosotros en nuestra mente egoica se nos olvida cuando desaparece que Él va a volver a aparecer en algún momento y creemos que nos ha abandonado. Porque pues la mente nos dice, sabes, estás solo, te tienes que defender solo. Pero no, nunca estamos abandonados. Nunca, nunca la divinidad nos deja. De hecho, la divinidad nunca ha dejado a la humanidad sola. Siempre ha enviado maestros, siempre ha enviado místicos, yogis, o sea, gente mucho, Jesús, Buda, mucho más avanzada en conciencia que nos han dejado legados de sabiduría y esos legados son como lamparitas que han dejado en un camino oscuro y que nos ayudan como a recorrerlo con un poquito más de luz. Ellos no te están diciendo cómo recorrerlo, pero te dejan como unas pistas, como para que tú tengas una idea de cómo pudiera ser, pero cada uno va a experimentar ese camino de una manera diferente. Por eso es que no es bueno a veces estancarse en un linaje o en una filosofía, sino experimentarla y saborearla y ir uno experimentando solo cómo va eso, cómo va eso. Esa es una de las cosas, bueno, que yo recomiendo en mi experiencia. Pero bueno, ya son casi las 7:30. No sé, las personas que están conectadas, si quieren compartir algo en esta hora de contemplación y meditación, para que se haga el ejercicio de contemplación profunda, después que yo leo, yo les abro el micrófono para preguntas o para que compartan sus propias experiencias y ya al final tenemos unos 10-15 minutos de meditación. Entonces no sé si alguien quiere compartir algo. Hola Lilan. ¿Alguien quiere compartir algo? Hola. Bueno, bueno, no sé si alguien quiere compartir alguna experiencia que hayan tenido. eh,
cómo la noche oscura se les ha acercado. ¿No? Bueno, bueno, si tienen alguna pregunta y si nadie quiere participar hoy, está bien, no pasa nada. Si ya después tienen una pregunta personal o algo, pueden escribirme. Ustedes saben que me pueden escribir y yo les respondo o pues podemos reflexionar más en, en la, iba a decir en la tristeza. Podemos reflexionar más en la enseñanza. Y si quieren esta enseñanza que leímos hoy, se las puedo mandar, la puedo traducir y se las puedo enviar por email o por texto. Pero bueno, como nadie tiene hoy comentarios, vamos a proceder a la meditación. De la forma como hacemos la meditación es de una manera muy sencilla. Eh, como ustedes quieran meditar, si ustedes ya tienen un procedimiento para meditar, pueden hacerlo y pueden usarlo. Pero de la forma como yo la sugiero es que cerremos los ojos, estemos cómodos y simplemente continuemos la respiración. Es decir, eh, vayamos al ritmo de la respiración. Me concentro en el inhalar y en el exhalar. Y por supuesto la mente va a divagar y cuando la mente divague, entonces yo me vuelvo a concentrar en la meditación. Eso es todo lo que debemos hacer. Entonces, bueno, vamos a hacerla por 10 minutos. Voy a poner el reloj y nos concentramos. Bueno, voy a poner en mute para que nos podamos concentrar mejor y no hayan ruidos. Y procedemos a la meditación.
Bueno, terminamos la meditación. Si hay alguna pregunta o algo, o algún comentario. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a culminar esta hora hoy y nos vemos la semana que viene a la misma hora, 7 p.m. miércoles, hora de Houston, para una hora de contemplación y meditación. Les mando un abrazo y bueno, disfruté mucho el haber compartido con ustedes. ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, si estamos aquí, y que pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.